La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga y creadora de este proyecto. Y ya saben que en este podcast invitamos a gente a que nos hable sobre sus áreas de expertise, de conocimiento, ya sea que se hayan dedicado y estudiado profesionalmente a eso o por la experiencia que la vida les da. Y el día de hoy tengo conmigo a una ingeniera que nos va a hablar desde su área de conocimiento. Está conmigo Noemí. Está aquí conmigo la ingeniera Noemí Cortés. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola Flor, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este episodio nuevo para mí y pues vamos a iniciar a escuchar tus conversaciones, preguntas, adiciones y demás. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. El día de hoy el tema que vamos a abordar y por lo que invité a Noemí es porque ella es, yo pensé que eras ingeniera agrónoma, pero ya me dijiste, no, soy ingeniera en recursos naturales y agropecuarios y actualmente te desenvuelves en ese ámbito de una manera muy activa y muy cercana, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas actualmente. Mira, actualmente estoy enfocado un poquito a la venta de árboles, principalmente por la importancia que ha tenido actualmente y sobre todo porque Vallarta es un área de deforestación masiva y realmente en el ámbito en el que me desarrollo ahorita no se está haciendo mucho auge el tema de la venta de árboles, pero no solamente la venta, sino lo que implica tener un árbol y cómo producirlo, y ahí es donde me estoy desarrollando por el momento. Genial, y es que no pude haber invitado a alguien más adecuada porque justo la inquietud que yo traigo, por la cual quiero hacer este episodio, es que mucha gente está diciendo planta un árbol, hay que plantar muchos árboles porque hace mucho calor y hay que cuidar del entorno ambiental. Y yo digo, súper, qué padre que tengamos esa iniciativa, pero hay que hacerlo bien. Entonces este episodio vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber para plantar un árbol y no morir en el intento, ¿no? Y no morir en el intento, así es. Bueno, cuéntanos inicialmente sobre tu carrera. ¿En qué consiste la ingeniería en recursos naturales y agropecuarios? Mira, mi carrera consiste no solamente en conservación. Muchas veces el tema o la profesión biología o la profesión agronomía nos enfocan un poquito el tema de conservación al verbo no tocar. No tocamos, todo se queda igual, pero mi carrera se enfoca en el manejo. Actualmente la actividad humana ha metido mucha mano en nuestros recursos naturales y por eso esta carrera en la que yo me desarrollé y la sigo ejerciendo ha sido un momento de actividades, un rol grande de actividades en el que podemos tanto hacer cosas por la conservación, pero metiéndonos a un tema de manejo extensivo con la intención de no dañar tanto al ecosistema, por ejemplo. Ya estamos hablando de pequeños remanentes, de pequeños bosques, de pequeños esteros, estamos hablando ya de distintos tipos de desarrollo ecológico. Ok, entonces la diferencia entre conservación y manejo es que el manejo es, no sé si decirlo así, es correcto, pero un poco más activo y no hay propósito como de no tocar y de conservar, sino cuál sería su propósito. Así es exactamente eso. Okay. La conservación sí podemos conservar, pero también cómo nosotros nos vamos a beneficiar de esa conservación. Ahorita las instituciones como CONAFOR, como CONAM, como esas principalmente se han dedicado a conservar, pero incluyendo a todos los terrenos, ¿no? Ahora sí que estamos hablando de ejidos. Si los ejidos no hacen o el gobierno también no apoya con programas gubernamentales, hay algunos programas que se llaman pagos por servicios ambientales. Esos programas, y no es como los estoy promoviendo, simplemente involucran la mano humana o la actividad humana
para seguir conservando esos terrenos que los ejidatarios tienen, por ejemplo. Y eso les beneficia, al final del día les pagan un costo por hectárea que a ellos les beneficia y conservan el sitio. Y lo pueden seguir usando tanto para aprovechamiento ganadero, como agricultura, como algún tipo de producción de árboles, porque ahorita ya se usan también las plantaciones forestales. Entonces hay varios rubros, ¿no?, en el campo que podemos ejercer que nos pueden ayudar a seguir plantando árboles. Y aquí en Vallarta está complicado, pero se va como inmiscuyendo, ¿no? Ahí va. Pero tenemos que explotar eso. Ok, o sea, ya hay tierra, ya hay 1 hectárea de tierra, pero solita, si no le haces nada, es tierra muerta, hay que manejarla, hay que cuidarla. Digamos que no es muerta, porque los seres vivos ahí están y ellos siguen, ¿cómo se dice? Absorbiendo sus nutrientes, por ejemplo, en la tierra, y creando, a lo mejor desdoblando la semilla para que crezca un nuevo arbolito o unas plantas. Siempre va a estar como en constante movimiento ese lugar, por ejemplo. Pero si nosotros metemos la mano humana, es para crear un objetivo. Queremos conservar, pero también queremos aprovechar. Ok, muy bien, esa es una muy buena definición entonces. Y cuéntanos un poco de cómo ves tú este tema aquí en Vallarta, porque nos dices estaba un poco complejo. Sí, realmente Vallarta, yo no soy de aquí, tengo 2 años apenas aquí, y yo como lo observo es, oh my God, no, sí está complicado. ¿Qué es lo que notas? Mira, principalmente noto destrucción, deforestación, degradación. Lo veo intensivo y masivo. Realmente el desarrollo turístico también ha tenido mucho auge en este lado. Entonces debemos de darle importancia a la idea tener árboles para no pedir, por ejemplo, y moverlos hasta allá. Porque prácticamente estamos quitando de un lugar, digamos, para hacer un hotel y atraer más turismo a esta zona costera, pero quitamos toda la vegetación que hay en ese sitio. Sí. Entonces, si quitamos esa vegetación, luego vamos a meter jardinería, porque también algo de lo turístico es meter jardinería. Cierto, ¿no? sí. Y ahora es como, te voy a vender este árbol y te lo pongo en el sitio, sabiendo que había una gran hermosa parota a medio trecho y no se utilizó. Entonces yo espero que también la educación media y superior estén haciendo ese cambio de chip a los nuevos diseñadores también, tanto de arquitectura como de diseño gráfico, diseño de interiores, no sé, todo lo que tenga que ver con el tema acá, porque es muy intenso. Y aprovechar lo que tú tienes ahí en función de lo que vas a hacer. Así es de sencillo, es muy sencillo aprovechar ese sitio. O sea, hay, como dices, una parota hermosa, magistral, preciosa de 140 años, la tiran, construyen un condominio y después la creemos de centro, ¿no? Sí, es precisamente eso. ¿Y cuánto no te va a costar mover un árbol de 140 años a ese mismo lugar en el que estaba y que ya extrajiste todo otra vez y lo sacaste de otro lado, que quitaste de otro lado para poner en un lugar que tú quitaste? Sí, es como, bueno, yo pienso como mucha vanidad humana, ¿no? Porque queremos un árbol, pero quita ese. Es mejor este. O sea, no. Cuando se podría, como dices, aprovechar. Cuando se podría aprovechar ese. Muchos de los factores que podemos tomar en cuenta para hacer algún desarrollo, llámese casa, llámese condominio, llámese desarrollo turístico, en función de lo que tenemos en el sitio. Porque si tenemos 10 árboles, y esos 10 árboles son maderas preciosas, son característicos de selva mediana, caducifolia, perennifolia, ¿por qué no aprovechar su majestuosidad enorme y crecer junto a ella? Porque al final del día todos crecemos juntos, y es más, nosotros nos vamos primero y ellos siguen ahí. Sí.
Sí, a mí siempre me impresiona cómo pueden tirar un árbol que ha visto pasar por esta calle a 4 generaciones, ¿no? O sea, Porque se me alguien quiere enchina la poner piel. un local. Ajá, porque alguien quiere poner un local, o sea, no entiendo esa... Sí, es una lógica, como dices, de mucha destrucción y... Pero también he visto que algunos sitios ya se están como cambiando ese chip y ya hay varios condominios, ya hay varios hotelitos, ya hay varios, hasta los mismos restaurantes ya aprovechan la majestuosidad que tienen a medio trecho para crear algún tipo de restaurante más amigable con el ambiente, más llamativo, que tenga a lo mejor algún tipo de modo selvático, desértico, demás, todo ese tipo de cuestiones los he visto y se los aplaudo, la verdad es que es muy bueno que tengan esa iniciativa y que le den esa importancia realmente a la naturaleza. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia desde tu área entre la producción de cultivos, plantaciones forestales? La diferencia básicamente se monta en el objetivo que uno quiere hacer. Si yo voy a cultivar maíz, ¿con qué fin yo voy a cultivar maíz, no? Para alimentación, para forraje, ¿no? La agronomía principalmente es para producir cultivos alimenticios. Plantaciones forestales es varios objetivos. Okay. Producción de oxígeno, producción de madera, ya entramos a un tema maderero. Las plantaciones pues tienen otro objetivo. Pueden fungir como área de anidamiento de animales, llámese ardillas, llámese tejones, llámese aves, claro, demás. Entonces ahí ayudas a que varios animalitos que viven en ese bosque o en esa plantación que vamos a tener próximamente tengan un hábitat, aprovechen el espacio y tengan que comer, ¿no? Las plantaciones forestales pueden ser tanto homogéneas o heterogéneas, podemos plantar varios árboles de diferentes tipos o podemos poner una sola especie, por ejemplo. Ok. Bueno, y respecto a este tema de sembrar árboles, primero me gustaría preguntarte, tú como una persona que estudia y se dedica a esto y le interesa, ¿qué opinas sobre esta creciente iniciativa que de pronto todo el mundo dice, sí, hay que sembrar árboles? Sí, mira, realmente esa iniciativa es muy buena si la podemos aprovechar. Realmente, y no por el tema de político, yo sé que ese no es un tema político porque al final del día se remonta en una importancia global, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos por lo menos tenemos que estar plantando árboles. Cada que tumbemos uno que tumbemos, tenemos que plantar otros 10, mínimo, en el mismo sitio, porque luego ya empezamos con temas de competencia, ya empezamos en otros rollos. Pero mínimo, por un árbol tumbado de muchos años, yo diría que pusiéramos 10. Y te estoy hablando de 10 por persona, ¿eh? Sí. No estoy hablando de... Si yo entre 10 gentes tumbé una parota magistral, o sea, y te voy a poner 10 por las 10 personas, pues no. Tendría que ser 10 por persona. Sí. Mínimo. Sí. Y es muy buena, la verdad, esa iniciativa. Sí, yo también creo que está bien y de pronto veo como videos de biólogos, de o sea, personas así como de sí, del entorno, ¿no? Ajá, de las disciplinas, que dicen, ay, sí, o sea, como que la critican esa iniciativa. Y siento que en el intento como de dar una perspectiva crítica también pueden ser como un poco detractores o desmotivar esta iniciativa. Y creo que hay que hacer todo lo contrario. Y decir, ok, perfecto, lo quiero hacer, buenísimo, hay que hacerlo bien. Para que tu árbol crezca, para que sí se cumpla el objetivo que buscamos. Sí, así es. De hecho, la educación básica, media y superior lo están implementando. Y eso es muy bueno, digo, al final del día... En su tiempo, cuando estuvimos en la primaria, secundaria, prepa, nos enseñaron ciencias naturales. Y de ley teníamos que producir algo. Entonces, alejados de la vida no estamos. No. Todos hicimos el frijolito en el algodón. Todos. Y en la prepa, ahorita aquí lo he visto que, como nos lo han estado solicitando, nos han pedido varios árboles nativos de la región, no exóticos. Exóticos no, nativos. Llámese
de la selva, los característicos árboles de selva baja caducifolia, tepehuajes, guajes, mezquites, papelillos, algunos de diferentes especies, porque hablando de botánica es un mundo. Sí. Y en el cerro es totalmente natural, ¿no? Entonces ya entramos en ese tipo de cuestiones. Y árboles florales nativos de la región, pues entran las amapas, las parotas, los papelillos, que son los característicos de selva mediana perennifolia, perdón. Entonces están los tabachines silvestres, hasta los guamúchiles ya están, ¿no? Claro. En producción. Y hay condominios que los usan y se ven espectaculares. O sea, sí. Claro, y por ejemplo, ahora que dices esto de los condominios y así, aquí en Vallarta lo que se ve mucho en las calles son palmeras. Son palmeras, así es. Pero es muy diferente, ¿no? Una palmera que un árbol. Es diferente, pero también las palmeras son nativas. Entonces, como es una costera, la palma de coco nucífera, así es la especie, vaya, pues esa es característica de aquí de la región y de toda la costa. Entonces realmente de esa no nos afecta mucho, porque al contrario nos trae mucho beneficio. Ya se empiezan a producir muchos productos por pequeños productores, tanto llámese aceites de coco, aguas de coco, producción de toda la materia comestible que provenga del coco, todo eso se aprovecha. Nada se tira, hasta el coco se utiliza de estopa de coco para la producción. Sí, entonces están todas esas actividades que son muy buenas, pero a lo mejor mucha gente no las conocemos. Claro, el otro día yo pensaba, el coco debe ser el fruto que más provecho, al que más provecho se le saca, o sea, no se desperdicia nada del coco, nada. Pero ¿será eso del coco exclusivamente, o más bien eso es de las especies, de los árboles, de toda la vegetación? Yo creo que toda la vegetación tiene sus propias propiedades, valga la redundancia. Porque ahorita que estamos hablando de la palmera de coco en específico, el papelillo, el género Bursera, tiene muchas especies, y hay uno que se llama copal, hay otro que le llaman, a lo mejor me voy a equivocar, pero hay uno del que sacan algún tipo de látex para hacer algún producto o sustancia, no me acuerdo cuál ahorita en este momento, pero es porque no las conocemos. Y la gente que vive en otros pueblos utilizan distintas especies para producir esto, ¿no? Como la parota allá en el municipio de Autlán de Navarro, esa aquí no sabían que se consumía. Y aquí, de hecho, yo he preguntado y no lo conocen. Wow. Que se come. Saben que se comen por las vacas, pero no que nosotros las podemos consumir. No verdes, no secas, no nada, sino que tienen un proceso y que al final del día llega a tu mesa y te la puedes comer en un huevito con parota, y así se llama el platillo. Oh, mira qué padre, qué bonito. Entonces, es ahí donde entra la diversidad en la producción, totalmente. Además de que la parota es una madera preciosa. Sí, súper sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué sería como todo lo que tendríamos que saber si queremos plantar un árbol? ¿Por dónde comenzarías tú? Mira, principalmente tenemos que tener la semilla. Si la queremos tener desde semilla, porque ahorita de manera más rápida, pues yo voy al vivero y me traigo un arbolito, ya tiene 50 centímetros, todo bien, ¿no? Pero si la queremos desde semilla, tiene que ser una semilla que se vea saludable, completa, que no tenga algún tipo de mordedura. A veces eso les ayuda, pero tiene que estar vigorosa, que tú la veas y tú digas, esta sí sirve. Como si nos fuéramos a comer una semilla de calabaza, de girasol, que tú digas, sí, está buena, ¿no? Así, tal cual. Entonces, a esa pues le podemos hacer distintos tipos de procesos de germinación, o bien solamente sembramos, hacemos un pequeño orificio con nuestro dedito meñique en la tierra donde la vamos a colocar, la colocamos y esperamos de 1 semana a 2 semanas, dependiendo el tipo de semilla que sea, porque no todas germinan al mismo tiempo, vaya.
Teniendo eso, esperamos. Hay que aportar la mayor humedad que tenga, que tenga también una temperatura caliente, porque eso ayuda a que explote la semilla y empiece a desarrollar la raíz principal. Y bueno, yo, o sea, me imagino semilla y pienso en el hueso de un mango. Por ejemplo. ¿No? O sea, decir semilla no es algo así súper especializado, técnico, de un laboratorio, ¿no? O sea, sí, no. A diario vemos y nos comemos semillas. Semillas, exactamente. Pero en el tema de mangos, frutos que tengan carnosidad como ese que mencionas, es el durazno y demás, el mamey, por ejemplo, también, se tienen que poner en un proceso de secado. Si las plantamos así nomás, se nos van a echar a perder. ¿Por qué? Porque tenemos la humedad del fruto. Y esa humedad del fruto no nos ayuda mucho. ¿Sale? Entonces tiene que estar bien seca la raíz. No debe de tener ningún tipo de humedad. Nada. Hasta el momento que la vamos a sembrar. A partir de ese momento ya tiene que estar lista para eclosionar. Ok. Por ejemplo, el hueso de aguacate, que lo pelas, lo lavas y así, y después le pones unos palillos y esperas como a que germine y se truene y así. Esos ya son procesos de germinación, por ejemplo. Yo puedo dejar secar el hueso por 1 o 2 semanas a sol vivo y luego plantarlo en el suelo y otra vez. Okay. Pero eso que mencionas con los palitos, el video de TikTok y así, ¿no? Con la generación de raíz, eso es una manera más rápida de generar la raíz y eclosionar la semilla para poder sembrarla rapidísimo. Ok, este proceso de secado, no sé si sea con todas, pero entonces también puede ser ponlo al sol y ya. Sí, sin problema. Ahí, pues ya de manera de laboratorio, vaya, pues si lo metes a un horno con proceso de secado, cuánto tiempo, cuánto tiene humedad y demás. Pero realmente, pues no vamos a tener eso, ¿no? Entonces, pues mejor, ¿por qué no usar lo caliente que está el sol ahorita y las ponemos a tostar, ¿no? Entonces, eso realmente ayuda bastante. Eso es lo que nosotros hacemos, aprovechamos la luz solar. Claro. Entonces, primero tener la semilla. Una semilla saludable, viva, que se vea así, que digas que esta está bien buena. Esperar de 1 a 2 semanas. Bueno, es diferente el tipo de semilla. Ok. Pero por lo regular dura 1 semana. Por lo regular. De 1 a 10 días. Y ya que las siembras, es muy importante sembrarla en su destino final, digamos, como tratar de no moverla. Realmente no afecta demasiado. Solamente tenemos que cuidar que no... Por ejemplo, si usamos un vasito desechable para la germinación, ese vasito tiene que estar con todo el banco de la tierrita que se hizo y la raíz, así tal cual la debemos de poner en otra maceta, por ejemplo, o en una bolsa más grande, o en el destino final que tú mencionas. Si la ponemos chiquita en un destino final, donde se va a desarrollar ya por muchos años, vamos a tener muchos factores de riesgo. Riesgo de hormigas, riesgo de que alguien que iba pasando por ahí no se fijó y ya la quebró, riesgo de que no le apliquemos la humedad suficiente. O sea, tenemos que estar al pendiente. Claro. Entonces, que no solo es plantar el árbol. No solamente es plantar un árbol. Implica muchos cuidados. Y es más que cuidados, es observación. ¿Cómo va tu árbol? Ya lleva 10 centímetros de crecimiento. Muy bien. Eso es observar. O ya le apareció un mosquito o un pulgón, un animalito de los verdes que les encantan los rosales. Las señoras lo van a entender. Entonces, justo lo que pasa mucho es que una campaña dice, sí, vamos a sembrar 100 árboles, siembran los 100 árboles, nadie los cuida, se mueren. Realmente, esa es la parte negativa de ese tipo de iniciativas. Porque de 100 árboles, nomás sobrevivieron 10, por ejemplo. Entonces, ¿dónde quedaron todo el esfuerzo, todo el conocimiento, todo el tiempo que uno le invirtió a esos árboles con la intención de que llegaran a su destino final, 20 metros de alto? ¿Dónde quedó? Esas son las partes negativas de la iniciativa. Pero en nosotros está en decir, pues yo sigo cuidando esto. No decir que aquel es de fulanito, este es de sutanito y no los regaron, pero yo sí regué el mío, ¿no?
ahí ya entramos en un tema humano, mental, que no debe de pasar. Sí, claro. De hecho, le añadiría esto de la observación, una observación que no sea individualista. Exactamente. Sí, que sea colectiva. Totalmente. Unida. Porque realmente las cosas grandes se construyen juntos. Y si vamos a querer un bosque contiene muchos árboles. Sí. Y, por ejemplo, yo últimamente he estado pensando mucho en, yo quiero sembrar un arbolito. Y estoy viendo ya como echándole el ojo a lugares cerca de mi casa para que yo los pueda ver con facilidad. Estar en constante monitoreo. Justo como mencionabas, ¿no? ¿Cómo va mi arbolito? Y de pronto veo, ay, esta esquina está perfecta, ahí le da sombra, le da sol, o sea, está perfecta. Pero no sé respecto a la tierra. ¿Hay alguna manera de evaluar si la tierra que está ahí es adecuada? Sí, mira, principalmente los árboles de manera natural crecen de acuerdo a las condiciones que tengan. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas veces cuando vamos en carretera y traemos un hueso de mango como el que comentabas, o un hueso de aguacate, y lo aventamos por la ventana, uno piensa que la acción es buena, va a crecer un árbol. Pero realmente no pasa eso. La acción está mal, porque la acción es aventar cosas a la carretera, y esa acción es la que está mal. A lo mejor me van a criticar. Es basura. Es basura, ¿no? Digamos. Pero cuando una vez está en la carretera, en la orilla, se eclosiona, todo se desarrolló muy bien, pero nomás llega a 40 centímetros. ¿Por qué? Porque ya no llovió, porque ya le pasó un carro por encima, porque ya se quemó el lugar, por ese tipo de cuestiones. Pero si hablamos de la tierra, muchas veces la tierra puede ser muy pedregosa y ahí creció un árbol, pero no todos los árboles crecen. Justamente es eso. Ajá. La clave es en el tipo de árbol que se va a desarrollar ahí. Los árboles son muy listos naturalmente, vaya, ¿no? Sí. Pero se van a desarrollar de acuerdo a las condiciones que tengan. Si el suelo está muy pedregoso, el árbol va a crecer raquítico. ¿Por qué? Porque no tiene muchos nutrientes y no tiene el espacio y está haciendo fuerza con su raíz para entrar y encontrar el agua que tenga más accesible. Entonces, esa es la situación. Una tierra buena es aquella que está porosa, que tiene un tinte color café oscuro, negro, que tiene partes de materia orgánica, llámese hojas, llámese algún tipo de fruto natural o hasta el mismo fruto que nosotros estamos produciendo nuestra composta, por ejemplo. Y eso es otro tema. Que tenga textura, la textura la puedes agarrar, puedes tocar la tierra y tienes que sentir esa porosidad, que se te vaya de las manos. Okay. Si tú tocas esa tierra y se te pegan las manos, la tierra tiene mucha arcilla. Esa arcilla no es muy buena porque al paso del tiempo no deja entrar el agua, se compacta y no deja entrar el agua. Entonces tenemos que jugar con esos compuestos. Si yo quiero plantar un árbol, debo de tener tierra buena. Y es válido entonces yo llevar mi tierra para plantar ese árbol. Así es. O tenemos que evaluar el sitio donde se van a poner, excavar un pequeño hoyo para saber cómo está la tierra en ese lugar, y si encontramos una piedra, poder rodearle un poquito o ver si no está muy duro, si está muy duro le va a costar trabajo. Okay. Sí. Si nosotros lo aportamos de manera natural, o por ejemplo que mencionas, a lo mejor en la avenida tenemos que hacer un cambio de tierra total ahí, total. ¿Por qué? Porque quién sabe, hace mucho que pusieron la avenida o la calle o el pavimento y pues ahí están los remanentes de escombros, de piedras, de tierra que no es fértil. Entonces ahí es donde nosotros entramos y aportamos esa tierra de buena calidad para que el arbolito se desarrolle de mejor manera. Y en cuanto al mantenimiento adecuado para nuestro arbolito, ¿cuál sería? El mantenimiento, solamente estar aplicando agua, solamente es eso, y estar observando plagas, que no son plagas, son indicadores de calidad ambiental, pero eso principalmente, agua y observar el tipo de animalitos que lleguen a él. ¿Para qué? Para saber
de qué manera combatirlos, entre comillas, pero si no dándoles como una opción de que se vayan a otro lado o Sí. que vayan huyendo, ¿no? Si no, no matarlos como tal, que vayan cambiando de área. Claro, claro, claro. Recuerdo un día que en una maceta de un palo de Brasil que tenía, me salieron unos hongos amarillos y dije, ay, no puede ser, pero después pregunté y me dijeron que era bueno, o sea, que era indicador de que había mucho nutriente y En mucha el humedad. sitio, sí, así es. Sobre todo mucha humedad. Los hongos son naturalmente de zonas donde están muy húmedas. Bueno, eso es en cuanto al cuidado, al mantenimiento. ¿Qué hay del tema de la composta en cuanto a eso del mantenimiento? ¿En qué momento entra la composta? La composta va a entrar en el momento que tú veas a tu arbolito que le está cambiando el color a su hoja. Normalmente nosotros que estamos en viveros, por ejemplo, le aportamos nutrientes una vez al mes. Pero cuando se trata de un árbol, los árboles agarran lo más que se pueda de su tierra y lo van midiendo, ¿no? Ya es momento de agarrar potasio, ya es momento de agarrar nitrógeno. Una vez en suelo, tú vas a empezar a ver el arbolito cómo va cambiando el color de sus hojas. Totalmente. En ese momento tú ves ese cambio y dices, hace falta. Hace falta algo. ¿Qué hace falta? Normalmente cuando a los árboles se les pone un poquito la hoja amarilla es falta de nitrógeno. Y ahí podemos aprovecharlo con algún tipo de triple 16 químicamente, ¿no? Pero podemos aportar otros productos como hacer algunos le llaman caldos o tés de algunas plantas que tengamos en nuestras casas. Por ejemplo, caldo de ceniza aporta los nutrientes necesarios y únicos que ocupa el árbol. ¿Cómo porque es eso? Tiene el caldo de ceniza, por ejemplo, que nosotros hicimos una carnita asada y nos quedó el carbón ahí. Ese carbón podemos usarlo, o esas cenizas, vaya, de la combustión del carbón, podemos usarlo, hacer en una cubeta de 5 litros, hacer una revuelta y esperar dejamos reposar y al día siguiente aplicar. Rapidísimo. Wow, y además carnitas asadas hay cada fin de semana. Sin problema. Solamente hay que tener cuidado con el tema de grasas. Solamente eso. Ajá. Pero si son que hacen tortillas, que ya sacó el carbón y lo hacen a un lado, pues puede ser favorable. Cuando no tengamos realmente esa atención a eso, o sea, podemos hacerlo sin problema. Súper, mira qué interesante. Entonces, la composta es cuando le hacen falta nutrientes, no es estar echándole composta a tus plantas. Muchas veces, y lo he visto aquí, utilizan el café de la molienda como nutriente para las plantas. Ojo, yo no digo que no les ayude, sí les ayuda, pero provocamos un tema de producción de hongos en la planta. ¿Por qué? Porque lo añadimos superficialmente, no hacemos una mezcla, solamente llegamos, vaciamos y hay que Dios lo ayude. Y además lo vaciamos húmedo, ¿no? Húmedo. Así del filtro directo ahí, órale. Total. Y tiene café, entonces la planta empieza a consumir café también. Y empieza a cambiarle el color de las hojas y empieza a verse totalmente diferente. Y tú dices al día siguiente, ay, qué raro, ¿sabe qué le pasó a mi planta? La planta bien groovy con el café. Exactamente. Total. Entonces, cuando pasa esa situación, la molienda del café no está composteada y la añadimos a una planta que necesita nutrientes ¿cómo se dice? Aptos, accesibles, no para desdoblar. Ya ese asunto no es de ella. Sí, no, tú se lo estás metiendo. Exactamente. Ya ese es otro proceso que se hace naturalmente, pero que se tiene que estar moviendo. Si nosotros hacemos o en una cajita, llámese de frutas, de lo que sea, podemos estar composteando nuestro café con un poco de tierra, con un poco de frutas que ya no queremos o se nos echaron a perder y se puede estar mezclando. Y ahí, por eso te digo, es otro proceso totalmente que nos puede estar ayudando a aportarle los nutrientes. No hacer composta en la maceta.
Ujú. Sí, que eso es lo que mucha gente que es lo hace. que mucha gente hace, pero el proceso está en molienda de café. Lo agregamos a la planta, empezamos a ver la planta diferente y empieza a haber hongos. Hongos que uno mismo se los proporcionó a la planta. Ujú. Esos hongos se añaden a la raíz y empieza a degradarla. ¿Sale? Hay varios hongos que también les ayudan, como las micorrizas son una parte de la naturaleza simbiótica que les ayuda a desarrollarse cuando no tienen la capacidad suficiente el árbol para desarrollar, a atrapar esos nutrientes, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos esa situación. Y al haber hongos y al ver la planta en mal estado de salud, entra una plaga. Ah. Y empiezan a haber hormigas y empiezan a haber pulgones. Es toda una cadenita natural que te ayuda a la mortandad de tu planta. Y que tú... fue gracias que uno mismo hizo. Sí, a tu cucharada de café que le fuiste a echar. Exactamente. Pensando que era sustentable. Bueno, ajá, exactamente. Y por ejemplo, también en este furor he visto mucho que comparten, estas son las mejores 10 especies de árboles para sembrar. Y entre ellas, o sea, quién sabe quién comparte eso y de dónde es o lo que sea, pero entre ellas está, por ejemplo, la jacaranda, ¿no? La jacaranda es exótica, de hecho. Fíjate, yo no sabía eso. Tenemos que, como mi rama o mi campo es manejo forestal, pues tenemos ubicadas las especies que tenemos en nuestro sitio de natural hábitat y nuestro sitio que no es de aquí. Del 1 al 100, ¿qué tan importante es que nuestro árbol sea de aquí? Importantísimo. Principalmente alimentación. Si tenemos un árbol nuevo y tenemos aves nativas, las aves por naturaleza son curiosas, pero puede que se enyerven con el árbol que pusimos, el alimento que está produciendo ese árbol. Ajá, ajá. Y empiezan a cambiar hábitos. Empezamos a ver evolución totalmente diferente. Eso respecto a aves, porque también pues entra el tema de microorganismos, insectos, todo el tema biológico. La diferencia con los nativos es que esas plantas ya son de aquí. Ellas conocen el clima, se adaptan al clima, tumban la hoja cuando ya no hay agua. O sea, las conocen totalmente y la jacaranda no. Sí tumba la hoja, pero tiene otro régimen de clima. Uh-huh. Que ya ahorita ya está adaptada porque la hemos estado produciendo, trabajando, plantando aquí, allá, por acullá. Y es una planta muy bonita, realmente está preciosa, pero no es de aquí. Uh-huh. Uh-huh. Y no es que como que le hagamos el fuchi a lo que no sea de aquí, ¿verdad? Pero son plantas que al final del día causan un impacto natural en nuestra flora nativa de la región. Y como dices, también a nivel microorganismo y fauna, que es súper importante que tengamos eso. Así es, totalmente. Uh-huh. Dan unas flores hermosas, pero también tenemos árboles nativos de la región que dan unas flores súper más hermosas y lucen espectaculares, uh-huh, ¿no? Y que también aprovechamos. De hecho, la mapa, la primavera, la parota, son árboles que principalmente se han tenido mucho auge en la región, tanto en Guadalajara, fíjate, en Guadalajara que hace más o menos frío, que no es como que tan frío extremo, ¿no? Pero uh-huh, hasta ahí se dan las amapas, las primaveras, las parotas. Uh-huh, uh-huh. Ok, ¿y a dónde voy si quiero conseguir una semilla? Porque yo la verdad planeo comprar el mío como en un vivero, porque no quiero que mi semilla se me muera, me da mucho miedo. Pero si alguien quisiera hacer su propia semilla, ¿a dónde puedo ir a buscarlas? Mira, una de las cosas que nosotros usábamos cuando estábamos en campo, ubicábamos especies o individuos ejemplares grandes que se vean, que tú digas qué chulo árbol y que estén produciendo semilla. Uh-huh. Podemos ir andando caminando, podemos andar en camión, podemos andar en carro y podemos estar observando especies de árboles que nosotros quisiéramos plantar y ubicarlos y esperar, quizá leer un poquito acerca de del tipo de árbol que es y cuándo es su estación de producción de semilla.
Como primavera es una etapa de floración. Sabemos que después de la floración vienen las semillas. Entonces tenemos que estar solamente al pendiente, ubicar solamente el individuo que nosotros queremos agarrar nuestro árbol. Y la recogemos del suelo, la arrancamos. Las pueden recoger del mismo suelo, la pueden arrancar del mismo árbol, pero si está muy grande, te recomiendo que sea. Claro, del suelo. Sí, y todos tienen diferentes tipos de semilla, todos. Sí, sí, claro. El guamuchi, la semilla es el fruto. Ya ves que están como la rosca, que parecen gusanitos y así. El fruto blanco adentro tiene una semilla. Esa misma semilla la puedes usar sin problema. Esa es la semilla. Ay, qué padre, qué padre. Utilizas principalmente las roscas que están súper más grandes. Las roscotas así. Sí. Bueno, y yo estoy pensando en Puerto Vallarta porque pues yo estoy aquí, pero también nos escuchan de muchísimos lugares, de tanto de México como de incluso otros países de Latinoamérica, algunos por allá del otro lado del charco. Qué bueno que podemos llegar hasta esos sitios. Sí, llegamos hasta allá. Entonces, a lo mejor no sabemos como de Europa o allá que hay, pero aquí en México, ¿a dónde podemos acercarnos para saber cuáles son las especies de árboles nativas o adecuadas para nuestra región? Mira, realmente creo que ahorita la tecnología ha avanzado demasiado y podemos encontrar varias instituciones que nos recomiendan desde especies y semillas a escoger. Totalmente. Conafor es una de ellas. Conafor te tiene ahí todo un catálogo de especies. O también tenemos ahí un auge, por ejemplo, en Autlán están las juntas intermunicipales. Esas juntas intermunicipales son organismos públicos que nos ayudan a tener catálogos e información sobre esos tipos de sistemas agroforestales, le llaman ellos. Y ahí nos dan varias opciones, tanto de árboles nativos, adaptables a tal clima, en tal metros sobre el nivel del mar, todo eso te dice. Conafor es una de ellas. Y las juntas también lo tienen. Súper bien. También podrían ser como empresas como en la que tú trabajas, ¿no? Sí, también podría ser que tu acceso sea un vivero y puedes llegar a preguntar ahí con un asesor o con algún ingeniero que se encuentre en el sitio, porque realmente pues trabajamos con los árboles. Apenas me enteré, para la gente que está aquí en Puerto Vallarta, que de hecho como que Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente la Semarnat, está súper activa en eso, e incluso tienen permanentemente especies ahí para que tú te las lleves y las puedas sembrar. Sí, así es. De hecho, se ha estado haciendo el auge con este tipo de actividades y está muy bien, porque varias empresas constructoras que van y deforestan todo un sitio, van y te recomiendan a ti como jardinería. Ahí ellos tienen estas especies, pero yo, empresa constructora, necesito pagar mi compensación ambiental con una cantidad de árboles. Y eso es bueno. El detalle es que, ¿qué pasa después de eso? Claro. O sea, la iniciativa está bien, pero ¿qué pasa después? El seguimiento. ¿Cómo va el seguimiento con esas especies? ¿Para dónde fueron? ¿Dónde se plantaron? ¿O nomás ahí quedaron? Tenemos que conocer todo ese tema. Involucrarnos. Y no solamente pues nosotros, a veces quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para poder hacer 1000 cosas y a veces no nos ajusta. Totalmente, sí, o sea, algo que hablaba hace poco con unas amigas es que todos queremos organizarnos comunitariamente y colectivamente, pero cuando regresas de tu jornada laboral y te quedan 2 horas de tu día, o sea, quieres sentarte y hacer un bulto y descansar. Exactamente, entonces se vuelve más complicado cuando nos pasan los años, ¿no? Y caemos en un descanso out, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Noemí, ya como para ir cerrando, ¿hay alguna recomendación, algún comentario adicional que tú quisieras dejarnos, una reflexión, lo que tú quieras? Realmente, y sí quisiera que a todos los que nos escuchan le tomaran la importancia de que plantar un árbol es plantar toda una vida, porque ellos se van a quedar aquí miles de años. Si no 100 años, se van a quedar todavía más años. Y nosotros ya no vamos a estar aquí. Y uno quisiera dejarle a nuestra generación que sigue
ese árbol lo plantó fulanita, lo cuidó, le puso una plaquita, lo cercó, lo curó, todo para poder llegar a ese sitio, a esa altura. Y si nos ponemos muy románticos y pensantes, plantar un árbol es plantar vidas. Igual como el tema de donar órganos, es igual. Claro, de donar sangre. De donar sangre. Claro, totalmente. Todo eso es ayuda colectiva y creo que en este planeta vivimos todos y todos debemos de colaborar y aportar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y en este caso pues nuestra semilla. Buenísimo. Muchísimas gracias, Noemi. Creo que nos das información muy, muy, muy importante y además para que sigamos investigando, porque nos dices, lean, investiguen también, acérquense, ¿no? Sí. Sí, pero sí nos das una buena guía para no estar tan en ceros y qué bonito que tengamos esa iniciativa y esa motivación y que se quiera hacer eso. Pero pues hay que hacerlo bien por el bien de tu propia iniciativa, para que sí puedas ver crecer tu iniciativa y que sí tenga un buen resultado. Hay que saber cómo hacerlo y nos has ayudado mucho con todo lo que nos has compartido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Flor. Alterna tus iniciativas.